Ya estamos en el aire juntos ingresando a este bloque sobre los desafíos de la vida. Es un ciclo en el programa y dada la magnitud de los desafíos, lógicamente nos lleva su tiempo y por eso cada domingo en este bloque vamos viendo distintos aspectos en los que podemos encontrar herramientas para ayudarnos a atravesar el desafío. Como lo he dicho varias veces en las enseñanzas aquí en la radio, nunca conviene instalarse en el dolor, sino atravesarlo. Esa tiene que ser nuestra meta, no instalarse en el dolor, sino atravesar el dolor, para salir airosos con la fuerza del Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu es sinergia, como se dice en griego, es decir, el Espíritu es fuerza, es una fuerza sobrenatural que de no tener la experiencia no se puede llegar a racionalizar. Y nosotros en el último domingo, el pasado, en el que nos vamos refiriendo lógicamente a este desafío mundial que tenemos todos en relación al COVID-19, dijimos que ante el dolor uno puede reaccionar de distintas maneras. A veces hay reacciones que son depresivas, otras disociativas, a veces son reacciones maníaco-depresivas, a veces son obseso-compulsivas, otras son psicóticas involutivas y en algunos casos, dije, el dolor genera retraimiento. Y vamos oyendo a veces en un noticiero informativo que la gente se pelea, que no se aguantan, que varios están planteándose el divorcio. Ven que estas reacciones, que yo las llamo con los nombres correspondientes científicos, que son disociativas, son maníaco-depresivas, son obseso-compulsivas. Claro, en la convivencia sale todo, ¿no? Por algo, San Luis Gonzaga, siendo tan joven, él parte a la presencia de Dios a los 21 años, en la compañía de Jesús. Bueno, él decía que la convivencia es la penitencia más grande, claro, porque todos tenemos que hacer un trabajo personal para saber convivir. Ya de por sí en un terreno laboral, en un campo de comunidad, en medio de la gente hay que hacerlo, cuanto más aquellos que viven con otras personas dentro de la misma casa. Se les cambió el modo de vivir por ahora. Por supuesto, en el nombre de Jesús, iremos volviendo con el tiempo a la normalidad. Hoy quisiera que tuviéramos de entrada en este bloque presente aquellas palabras que pronunció San Ireneo en el siglo II. Muchos de ustedes las saben, otros no. Lo que no es asumido no es redimido. Asumir significa aceptar. Redimir quiere decir curar. Si yo no acepto algo, no lo curo. Siempre el primer paso de la sanación es aceptar lo que es patológico. En el plano de las conductas, digo, a veces hay patologías. Recordemos que la conducta humana posee tres fases. Una fase es cognitiva, la otra es afectiva y la otra es conativa. La fase cognitiva es aquella que tiene que ver con lo que conocemos. Uno, según lo que conoce, procede, reacciona, habla. La fase afectiva tiene que ver con la estabilidad de nuestros sentimientos, emociones y reacciones. Al decir estabilidad, estoy hablando de tener un cierto control de los sentimientos, de las emociones y de las reacciones. Si uno tiene un control a través de la inteligencia y la voluntad, ciertamente va a poder moderar y vivir en forma moderada. Eso siempre nos va a favorecer en todos los órdenes de la vida. Fíjense, si uno moderadamente administra su economía, las cosas van más o menos normales. Si uno moderadamente administra sus vínculos, sabiendo que los demás no están a nuestro servicio, aunque tengan esa actitud, sino que nosotros servimos y también otros nos sirven, porque esto es siempre mutuo. Entonces digo,
Si uno realmente va controlando con la inteligencia y la voluntad su vida de fe, entregar a Dios lo propio de Dios, que es el culto, la oración, tengamos ganas o no, estemos bien o no, ciertamente esa moderación va a ser como una onda que sube y baja, pero de un modo funcional para la vida, no disfuncional. Así lo que vamos a evitar son las frustraciones. Recordemos que las frustraciones hay que verlas desde este ángulo. Toda frustración es una experiencia mal lograda. Mal lograda no significa que es mala en sí, sino que no resultó según las expectativas. Por ejemplo, alguien dice quiero estudiar tal carrera y empieza y se da cuenta que no le dan los tiempos, que se le hace muy difícil o que bien no le gusta como pensaba que le iba a gustar. Bueno, no hay que verlo negativamente, hay que sacar lo que uno puede extraer de toda nuestra capacidad errónea. Entonces, ¿cómo se levanta la frustración? Admitiendo que los resultados no fueron los que esperaba, pero que la vida continúa y hay muchas otras cosas para hacer. Por eso digo que son experiencias mal logradas, donde yo pude hacer que mucha gente, tanto en los grupos de teoterapia como en los retiros espirituales, se diera cuenta que la frustración siempre se va a levantar cuando uno asume que se largó a la experiencia. Peor hubiese sido no haberla hecha. Supongamos en el plano afectivo. Hay gente que es muy insegura en el plano afectivo. Me mentirán, no me mentirán, tendrán razón, no tendrán razón. La experiencia hay que hacerla. Después, si las cosas no salen igual, uno tiene que recordar siempre que se lanzó a la experiencia. Eso nos va a dejar bien, el dolor estará porque a lo mejor había una esperanza puesta, pero el sufrimiento va a disminuir. Como dije en el programa del domingo pasado, el sufrimiento es la experiencia del dolor. O sea, cómo se traduce el dolor que una persona puede sentir, también se traduce a través de lo que sufre. Ahora, si el dolor aqueja a una persona que tiene muy desordenada su vida afectiva, y le va a costar mucho, va a ser muy susceptible, y esa susceptibilidad nunca le va a jugar a favor. Entonces lo que hay que hacer es, en primer lugar, aderezar la personalidad, teniendo mayor entidad. Bueno, esto no resultó, sigo adelante, voy a hacer cosas que me resulten, voy a sumar toda esa positividad a mi vida. Digo, la dimensión afectiva no es menor, es la más importante. Si uno controla sus sentimientos, emociones y reacciones, el resto de la vida se puede ir llevando a cabo, afrontando aquello que debemos afrontar. Ahora, si efectivamente somos muy susceptibles, cualquier cosa que digan que suceda nos va a hacer sufrir horrores. Y eso hay que evitarlo. Entonces, más que cómo puedo hacer para no sufrir tanto, es cómo puedo hacer para tratar de estabilizar una personalidad un poco más firme, porque la firmeza es necesaria. Recuerden que la firmeza es una exigencia del amor. Una persona que ama es firme, porque solamente afianzando la firmeza es que el tronco de la personalidad permanece erguido. De lo contrario, cualquier cosa nos hace sensibilizar, por cualquier cosa lloramos. Cuando la gente dice, no sé por qué estoy tan sensible, lo primero que hay que recorrer es la pregunta, ¿cuánto estoy usando la inteligencia y la voluntad para orientar mi vida de aquí hasta la eternidad? Y no quedarnos con que sufro y ahogarnos en un vaso de agua. ¿Se comprende? Entonces, siempre también conviene tener en cuenta que hay que atender a la sumatoria de los dolores.
Porque en la vida nada es esto me hirió. Siempre es esto, más esto, más esto, más esto me hirió. Y uno dice, ¿cómo sería eso? No, pero a mí me hirió esta situación. No, esa situación que a vos te hirió tanto, que objetivamente no es tan dañina, es un eco de otras cosas que a vos te han herido en la vida. Y la sumatoria, muchas veces inconsciente, o sea, no te das cuenta, pero lo inconsciente está en ese reservorio de represiones neuróticas, en algún momento salen afuera y se te suman con las anteriores. Como lo expliqué alguna vez, hay gente que dice, por ejemplo, yo le mandé un email y no me respondió, o le mando un mensaje y no me respondió, o le dejo un mensaje grabado y no me respondió. Algunos ni son capaces de escribir dos veces. Parece que en una uno tiene que estar a los pies de esa persona respondiéndole todo. La vida no es así. Uno tiene que pensar, esta persona estará ocupada, esta persona tendrá sus cosas, porque la vida presenta desafíos diariamente. ¿Por qué pensar mal? Si es mi amiga, si es una persona conocida, insisto con paz y con caridad hasta que logre contactarme, ver, encontrarme. Pero lo que pasa es que cuando uno tuvo abandonos en el pasado, cualquier situación que implique consciente o inconscientemente un abandono, la persona se va a sentir muy herida. Es más, hasta cambia incluso de parecer respecto de la persona. Es decir, como se lo hice notar a mucha gente que atendí, vos decías que esta persona era tu amiga, y ahora no te digo que es enemiga, pero no estás hablando bien. Y vos de una amiga no podés hablar mal. ¿Por qué hablas mal? Y porque yo la llamé, yo le dije tal cosa, yo tal otra. No, no. Vos lo que estás teniendo es una situación de abandono que no pudiste sanar, o varias, desde hace años, y ahora arremetés contra tu amiga es el blanco de esta situación, pero en realidad lo tuyo viene de años y nunca lo habías advertido. Bueno, cuando hay humildad, la gente lo acepta, lo piensa y dice, tiene razón. Digo, ¿cómo si seguís teniendo esa imagen de tu amiga, por qué la estás desfigurando? Ahí es tu historia la que está resquebrajando este vínculo. Tenés que volver a tener la imagen de siempre, porque concretamente y objetivamente, ¿esta persona te hizo algo? No, pero ves, vos vas desdibujando esa imagen porque no has tenido la respuesta que vos querés tener y al momento que vos querés tener. Incluso yo lo puedo aplicar testimonialmente en mi caso. Yo comúnmente recibo alrededor de 100 WhatsApps por día. En este tiempo de cuarentena recibo 200 WhatsApps por día y no puedo responder porque tengo que hacer mi vida, tengo que orar, tengo que estudiar, tengo que atender mi casa, mi profesión, la dimensión económica, la administración de mis cosas. Es decir, uno no puede vivir con el celular en la mano. Contesto cuando puedo y encomiendo a Dios. Si una persona lo toma mal, que lo tome a mal. El que no entiende, que trate de entender. Pero tengo que defender la firmeza de la personalidad, ¿no? Digo, es un ejemplo. No me ha pasado con nadie en concreto, gracias a Dios, lo aclaro. Pero soy una persona pública en la vida de la iglesia. Entonces tengo muchos contactos de muchas comunidades, gente de iglesia y gente de no iglesia que me ha conocido en el tiempo o a través de la radio, etcétera, gente que confía en uno, gente que espera el mensaje de uno para actuar o tomar una decisión, y hay cosas que uno no las puede contestar como hola, ¿qué tal? Hay que pensarlas, hay que procesarlas en la oración. Todo esto nos va demostrando que nosotros lo primero que tenemos que defender es la integridad de nuestra personalidad, porque mientras estemos controlando nuestras emociones, sentimientos y reacciones, nuestra vida va a andar bien. Ahora, cuando esto no se logra, ahí la vida nos juega en contra. No nos instalemos en el sufrimiento.
atravesémoslo, ¿no es cierto? Quiero traer a colación, en relación a esto, una enseñanza de Santa Teresa de Jesús. Ella dice: vale la pena esforzarse en atender a Dios dentro de nosotros. Aun cuando estamos tratando con otras personas, acordarnos un instante que Él está ahí. Si hablamos con alguien, tener presente que hay otro que nos habla dentro. Si trabajamos, mirar cómo trabaja Él en nuestro interior. La persona conocedora de esta sin igual presencia se apena de haberla dejado sin atender por un largo tiempo. Todo comienzo es dificultoso. Nada se aprende sin trabajo. También es trabajoso el habituarnos a la continua presencia de Dios en nuestro corazón. Pero en un año o quizás en medio, saldremos adelante con el favor de Dios. Bien mirado, es muy poco tiempo para la facilidad que se logra en nuestro trato con Dios y hasta puede servir de punto de apoyo para que nos levante a grandes cosas. Esto lo he traído hoy al bloque justamente porque todo comienzo es dificultoso. Algunas personas dicen, bueno, mi vida afectiva es así, yo soy muy susceptible, ya cada palabra la leo con doble sentido, lo leo mal, o siento abandono, un rejunte de todo lo que tratamos en el bloque hasta ahora. Hay que comenzar en algún momento. Así como di el ejemplo el domingo pasado de que a mucha gente, cuando hablaban mal de ellas antes, les importaban. Hablar mal no es hablar con malas palabras, ¿no? Pero a veces la gente califica con adjetivos y por envidia ya se sabe lo que pasa, qué pasó con Caín y con Abel. Digo, la envidia existe. Algún día la vamos a tratar por radio nuevamente, la traté hace muchos años, sí en retiros espirituales. Pero ¿cuál es la diferencia como para tener algún material a mano en este bloque entre los celos y la envidia? Los celos son reactivos, por lo tanto conocen el carácter transeúnte. Son transitorios, son reacciones y así como uno reacciona, la reacción se fuma. En cambio, la envidia es un sentimiento crónico de destrucción. La persona envidiosa es la persona que quiere apropiarse de algo que nosotros tenemos. Algo material puede ser, pero no dejemos de lado lo espiritual. Alguien puede querer apropiarse de tu simpatía, de tu bondad. Alguien puede querer apropiarse de tu carisma. Entonces, lógicamente, eso nadie lo va a poder apropiar. Pero en el interior de la persona que te envidia, quisiera que vos no tengas eso. Por eso es un sentimiento destructivo, la envidia. Y hay personas que dicen, bueno, me pone mal que sea así, ¿qué le hice para que me mire así? Yo esto lo gané con el sudor de tu frente. Yo a la gente le digo, no tenés que dar explicaciones, con qué sudor de frente o no frente ganaste algo. No repitas lo que repiten los demás. Vos tenés lo que Dios te quiso entregar. Si Dios te quiere regalar un palacio, disfrútalo, porque te lo regala Dios. Si Dios te regala, un carisma, disfrútalo, porque los carismas tienen como objetivo el provecho común. O sea, donde hay un carisma, muchísima gente se alimenta. Entonces si los demás te ven como te quieren ver, no tenés que dar explicación de lo que tenés, tanto espiritual como material. Sé vos en Dios, con un corazón contrito y humillado, siempre delante de Dios tu conciencia va a estar tranquila. Por eso la misma Escritura, en la teología joánica, dice tranquilicen su conciencia. Hay mucha gente que se siente como que tiene que explicarles a los demás el porqué de una cosa o de otra, de lo que tienen.
¿De dónde es que hay que explicar? ¿Dónde el Señor Jesús dice que hay que explicar lo que uno tiene? ¿Entienden lo que digo? Bueno, hay mucha gente susceptible que eso no lo tiene controlado. Este caso, por ejemplo, gente que dice, yo recibí de mi madrina, me dejó un departamento y mis primos me reclamaban la parte, pero, a ver, ¿a quién le dejó el departamento? A mí. Bueno, listo, ante Dios ya está. Se cumple la voluntad de la persona en vos. Lo que tus primos te quieran reclamar es otra cosa. Si vos de tu dádiva querés darle y repartir lo que tenés, porque así lo considerás según tu conciencia, eso es correcto. De lo contrario, sé libre, te lo dejó a vos. Los demás quieren ir a comer allí, pero te lo dejó a vos. Entonces lo importante es la tranquilidad de la conciencia. Tomo palabras bíblicas neotestamentarias. Y eso es muy importante para los susceptibles, para la gente que sufre mucho de susceptibilidad. Esto hay que mejorarlo, hay que sanarlo, porque no ayuda en la vida a ir adelante. Parece que siempre tienen que dar explicación de todo, siempre tienen que dar razón de todo. Si alguien los envidia o quieren algo, tratan de autoexcusarse de lo que no se tienen que autoexcusar. O sea, ser susceptible no ayuda en absoluto al crecimiento de la personalidad. Por lo tanto, ahí viene la frase que largué muchas veces y que tanta gente la tiene en cuenta. No largues una lágrima por quien no se merece. Es decir, afianza tu personalidad, Dios y vos conocen tu conciencia y como decía San Ambrosio, la conciencia es el primer vicario de Jesucristo. O sea, la conciencia es quien te representa ante Dios. ¿Sí? Puede pasar en los susceptibles que en este tiempo de pandemia dicen no puedo ver a, no puedo ver a, no llores, no grites, es una realidad que se da en el mundo. Hacé lo que hay que hacer. En nuestro país tenemos gobernantes. Nuestros gobernantes optaron bien, el presidente optó bien en este sentido de la pandemia, de convocar a la cuarentena. Trata de vivir de acuerdo con esto. No te dejes infiltrar también por esa cantidad de información que viene muchas veces de las redes sociales y que en realidad transmiten la ansiedad de los que escriben. Y dicen, ahora todo va a ser distinto, el mundo va a ser distinto. Dios es histórico. El Hijo de Dios se hizo hombre. La divina providencia de Dios ha estado siempre con nosotros en todas las épocas. Algunos pueden aducir, sí, pero nunca pasó algo así. El hecho de que nunca en nuestros años haya pasado algo así, no quiere decir que la divina providencia no se va a hacer presente y va a resetear el mundo entero, en todos los aspectos para un mundo mejor. Verlo con positividad. Es una realidad que estamos viviendo. Los susceptibles quise darles hoy este mensaje a través del bloque de los desafíos de la vida, porque entiendo que esta reflexión puede ayudar mucho exclusivamente a la gente que en este tiempo de pandemia está muy susceptible. Es adecuarse a la realidad. Como se enseña en psiquiatría y en la psicología convencional. El elemento fundamental para conservar la salud psíquica es estar de acuerdo con la realidad. La persona que no ve la realidad se empieza a enfermar psicológicamente. Entonces, el contacto con la realidad hace que uno esté bien, asumir tal cual es la realidad. Y no dejarnos llevar de voces. Nuestra única voz para los creyentes es Dios. Dios es histórico. Dios camina con el hombre a través de la historia. Dios no está ausente. Como dije hace poco, vemos que el sol sale, la tierra está produciendo frutos, Dios nos da el aire, Dios nos da agua, Dios nos da los climas, el planeta se está desintoxicando,
hay un ecosistema distinto, todo favoreciendo a la humanidad. Por supuesto que nadie hubiese querido que esto ocurriera en cuanto a los decesos que hubo de tantas personas afectadas. Pero digo, dada la realidad, tenemos que seguir confiando en Dios como hasta ahora. Un creyente no tiene que dejarse influenciar por hipótesis, porque son hipótesis, no son tesis. Y Dios nos va a demostrar, y a los creyentes nos vamos a ir dando cuenta, cada día nos va a demostrar cómo Él está con nosotros. Lo dijo Jesús y el Señor cuando utiliza adverbios tan definidos en sus enseñanzas, significa que esto es para siempre. Él dijo, estaré siempre, ahí está el adverbio, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Nuestra fe no es una fe histórica, es una fe diaria que se renueva con la divina presencia de Dios todos los días en nuestra vida. Por eso, a no aflojar, los susceptibles traten de empezar a levantar vuelo, encárguense en esta semana de reordenar sus sentimientos, emociones, reacciones, traten de afianzar su personalidad. Los que tienen que dar explicación a medio mundo, dejen de darla, sean fieles a Dios, tranquilicen su conciencia. Recordemos nuevamente las palabras de San Ambrosio del siglo IV, la conciencia es el primer vicario de Jesucristo. De este modo, entonces, vamos a poderle hacer frente a tantas cosas. Por eso Santa Teresa, y con esto voy a cerrar el bloque, dice, todo comienzo es dificultoso, porque implica un cambio. Hay algunas dificultades, pero como dijo la Virgen María en una de las apariciones, mis hijos tendrán dificultades, pero no obstáculos. Fíjense qué importante este mensaje. Mis hijos tendrán dificultades, pero no obstáculos. Entonces todo comienzo, dice Santa Teresa, es dificultoso. No pasa en los estudios, no pasa en las relaciones, con amistades, con parejas, con los hijos, con los padres, en los matrimonios, con los jefes de trabajo, con hermanos de comunidad. Digo, el comienzo es dificultoso porque hay que acomodar piezas, pero sean muy observadores. La observación, como dice el Evangelio de Marcos, habla de la palabra gregorein, que significa vigilancia. La persona observadora las dificultades las va espadeando mejor, porque no se instala en ninguna, sigue para adelante, porque todo continúa. Como les decía, Dios a través de los principios básicos de la existencia nos está demostrando que la vida está continuando. Dice Santa Teresa, nada se aprende sin trabajo. También es trabajoso el habituarnos a la continua presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar más nuestra vida interior. Y este es un tiempo muy oportuno, para demostrarle al Señor que verdaderamente lo amamos desde nuestro amor limitado humano, pero que alcanza ante los ojos de Dios.